Asesor virtual de Prepa en línea CEP, y en esta ocasión vamos a terminar ya el módulo 5. Vamos a hacer la última sesión del módulo donde nos vamos a enfocar a los aspectos de ortografía y vamos a repasar algunos puntos que nos están costando un poco de trabajo. En este caso sería la creación de los argumentos, cómo podemos identificar los argumentos. Entonces pues les voy a apagar la cámara porque bueno, pues ustedes saben que les he comentado en otras ocasiones, porque el internet se llega a trabar, ocupa muchos datos, entonces esto hace que se nos llegue a trabar. Pero bueno, pues aquí estamos. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto me pueden interrumpir, no hay mayor problema. Vamos a darle un repaso rápido a uno de los problemas que tenemos, básicamente, que es el uso de los acentos diacríticos. En las retroalimentaciones que les he comentado, que les hemos tenido durante todas estas actividades, pues hemos visto que uno de los problemas que tenemos es el uso de los acentos diacríticos, es decir, una pregunta, una palabra, mejor dicho, algún nexo que algunas ocasiones lo acentuamos y en otras no. Entonces precisamente es lo que vamos a ver. Bueno, sintaxis y ortografía. Vamos a ver cuáles serían los objetivos que vamos a tener. Bueno, es repasar las principales reglas de los acentos diacríticos, que es donde estamos teniendo problemas. Acuérdense que el acento diacrítico es un nexo o una palabra que la acentuamos y otra cuando no la acentuamos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizarlos y vamos a recordar algunos casos especiales. Ya posteriormente pues pasamos a darle un repaso rápido a lo que son los argumentos y la manera en la que lo podemos nosotros realizar de forma más sencilla. Bueno, primero vamos a ver entonces qué son los acentos diacríticos. El español es una lengua fónica, es decir, para plantear una pregunta, una exclamación o una orden debemos modular la voz, pero al escribirlo, para dar esta modulación o entonación se deben diferenciar por medio de signos o de acentos. De esta forma utilizamos signos de admiración o exclamación. Dicho de otra manera, nosotros, por ejemplo, en el inglés, que es pues el idioma que generalmente vemos como lengua adicional al español, vamos a tener que ellos tienen una serie de auxiliares, unos auxiliares que se utilizan para dar para expresar una pregunta, para hacer una pregunta. En este caso, en el caso del inglés, es el did o el dos cuando nosotros lo utilizamos para terceras personas. Entonces decimos did you, did can't, tú puedes, did you, estamos realizando la pregunta. Cuando es y también lo tienen en negativo. El didn't, que sería para las primeras personas, y el doesn't. Entonces, cuando nosotros vemos esto que dicen did you can't sing today, o sea, tú no puedes cantar esta noche. Entonces ya la misma expresión did o didn't nos está expresando que es una pregunta. En el caso del español nosotros no lo tenemos así, porque tenemos una lengua fónica, es decir, que tenemos que modular la voz para poder expresar una pregunta o sorpresa. Es decir, no es lo mismo que digamos nosotros, ¿tienes dinero? A decir, ¿tienes dinero? O ¿tienes dinero? ¿Me prestas 20 pesos? ¿Me prestas 20 pesos? En una estamos dando una orden y en la otra estamos haciendo la voz más suave y estamos expresando la pregunta. ¿Me prestas 20 pesos? ¿Cómo? Llegaste temprano. ¿Cómo? Llegaste temprano. Entonces, con esta expresión, nosotros estamos haciendo ya estamos diciendo si estamos realizando una pregunta o estamos realizando una exclamación. Pero en el caso de la lengua escrita, tenemos nosotros esta modulación, la tenemos por medio de signos de admiración, que serían estos que en los teclados que nosotros tenemos en el teléfono,
Generalmente como son ingleses o son de habla inglesa, son de Estados Unidos, son hechos para el inglés como lengua universal, nada más tienen el último, que sería el que va con el puntito hacia abajo. En el caso del español nosotros tenemos que poner las dos. Como signo de interrogación planteamos una pregunta. Con el signo de admiración damos una orden o exclamamos una sorpresa. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una carta. Querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5. Espero que vengas. Clara. Bueno, y si nosotros vemos aquí los ejemplos, té y té son palabras diferentes. ¿Por qué? Porque me las está poniendo el acento. Entonces, té con acento es un sustantivo. Dicho de otra manera, el té con acento es el té de manzanilla, el té de hierbabuena, el que nosotros nos tomamos, que ustedes preparan le ponemos agua caliente en una bolsita. Este es el té con acento. Y el té sin acento es un pronombre. Es decir, el té equivale a tú. Que es como decir te estaba esperando. El te equivale a tú. ¿A quién estoy esperando? A ti, que es la segunda persona. Entonces, este acento es el que nos está haciendo la diferencia. Algunas veces, cuando dos palabras tienen sonidos idénticos, se pueden diferenciar por la presencia del acento diacrítico. Dicho de otra forma, este acento diacrítico es el que le va a dar el significado a uno o a otro. Existen homófonos entre los monosílabos. El acento diacrítico es lo que hace la diferencia. Y esta línea que nosotros ponemos encima de las vocales le vamos a llamar tilde. Entonces la tilde es la que va a hacer la diferencia entre una exclamación, entre un monosílabo y otro. Acuérdense que se llaman homófonos porque son las palabras que tienen un mismo sonido. Y monosílabos porque es de una sola sílaba. Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo estás tú hoy? Si vemos aquí el cómo, lo tenemos con acento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una pregunta. Entonces, cuando el cómo lo utilizamos para hacer una pregunta o para enfatizar una idea, nosotros vamos a decir ¿cómo? No cómo. ¿Cómo? ¿Cómo estás tú hoy? Siempre piensa en sí. Bueno, y tenemos el sí con acento. ¿Por qué? Porque ya el uso que le estamos dando es otro. El libro es de él. Nosotros aquí tenemos dos él. Él sin acento, que es un artículo, por ejemplo, para decir el libro, el auto, el perro. Y él con acento es para saber que es un pronombre y nos estamos dirigiendo a la tercera persona. Sírvanme más, aún tengo hambre. Más con acento, aún con acento. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? No sé cómo responder. Entonces, si nosotros vemos estas palabras que las tenemos con acento y están entre signos de interrogación, quiere decir que las estamos utilizando para hacer una pregunta. Y el C también lo tenemos con acento. Pero bueno, eso es lo que ahorita vamos a ver. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Porque esto también, acuérdense que también nos baja calificaciones, nos baja puntos en la rúbrica cuando tenemos muchas faltas de ortografía. La mayoría de las faltas que tenemos es precisamente por estos acentos, por este tipo de acentos diacríticos, es donde nos estamos atorando un poquito. Bueno, entonces este acento que le vamos a poner a las palabras se llama acento diacrítico. Se coloca la tilde, acuérdense que la tilde es la rayita que ponemos encima de las vocales. Se coloca la tilde a las palabras que se escriben igual, pero tienen un significado diferente. Es decir, desempeñan una función distinta dentro de la oración. Por ejemplo, te tomaste una taza de té. Y aquí volvemos al mismo ejemplo. El té que equivale a tú lo tenemos sin acento. El té sin acento, con acento es el que nos vamos a beber, es un sustantivo. Mi y mi. Este reloj es para mí. A mí no me gusta mi mochila. Para mí no es importante. Mi hermana y yo iremos de paseo. Entonces vemos que el mi
lleva acento y el mi cuando no lleva acento. Bueno, el mi con acento es desempeña las funciones de pronombre, es decir, cuando está sustituyendo al nombre. El mi soy yo, la primera persona. Me lo trajeron a mí me da gusto, a mí me da flojera. Entonces el mi sí va a ir con acento. Y el mi no lleva acento cuando es un adjetivo posesivo, es decir, que estamos diciendo que es la posesión de una persona. Mi mamá, mi mochila, mi libreta no lleva acento. Tú y tú tenemos la misma función. Hey tú, voltea. Y si nos damos cuenta, el tú aquí lo tenemos con acento, pero también lo tenemos con mayúscula. Moni y tú estudiarán mañana. Tú dices que es tu auto. Me duele ver cómo quedó tu auto. Entonces el tú lo vamos a acentuar cuando sustituye al pronombre, es decir, cuando es la segunda persona. Tú eres la segunda persona. Tú estás mal. Tú llegaste tarde. Tiene que ir con acento porque nos estamos refiriendo a alguien. Y el tú no lleva acento cuando nos referimos a la posesión de algo. Tu cuaderno, tu mochila, tu novio, tu chamarra no lleva acento. Él y él. Él es buen estudiante. Tú y él fueron los ganadores. El libro de historia es muy bueno. El día de ayer fue muy lluvioso. Entonces, ¿cuándo vamos a poner el él con acento y el él sin acento? Él se acentúa cuando hace el oficio de pronombre. Él es un niño. Él tiene dinero. Y aquí lo vemos como lo están señalando. Él sería la tercera persona. Yo, primera persona. Tú, segunda persona. Él, tercera persona. Él se acentúa cuando es pronombre. Y él no se acentúa cuando desempeña la función de artículo. El niño, el día, el payaso no lleva acento. Más y más también es uno de los problemillas que luego tenemos en nuestras redacciones. Más. Debes ser más cuidadoso. Pon más atención en clases. Desearía asistir, mas no puedo. El pago estaba listo, mas no abrió el banco. Entonces, ¿qué diferencia vamos a tener aquí? Más con acento se acentúa cuando nos referimos a cantidad. Sírveme más, quiero más café, te quiero más que ayer. Entonces, en este caso, como estamos utilizándolo para añadir algo de cantidad, sí lo vamos a poner el acento. Y más no lleva acento cuando es una conjunción pero reemplaza a pero. Por eso aquí dicen, nosotros lo podemos leer de la siguiente manera. Desearía asistir, pero no puedo. El pago estaba listo, pero no abrió el banco. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Está sencillito esto, nada más hay que ponerle un poquito de atención y conforme vayas redactando te puedo asegurar que va a ir mejorando estos detallitos de ortografía. Sí y sí. Sí, sí, pienso escribirte pronto. Con mucho dolor, sí acepto lo que me pides. ¿Le diste el sí? Sí. ¿Por qué lo estamos acentuando? Porque estamos afirmando. Sí se acentúa cuando es adverbio de afirmación, cuando es una variante del pronombre. Es decir, cuando para en sí mismo, piensa en sí, o sea, piensa en él mismo o en ella misma. Entonces, en este caso, sí lo vamos a acentuar. Aquí vemos que este muchacho se le está declarando, le está pidiendo aquí a la chica que si quiere ser su novia y ella le va a dar el sí. ¿Por qué el sí lo estamos acentuando? Porque estamos afirmando. Sí, acepto. ¿Me das el sí? Sí, con acento. Si nosotros lo utilizamos para unir una idea con otra, entonces no lo vamos a acentuar. No recuerdo si lo dije. Compraría esa casa si tuviera dinero
o sea, como conjunción no lo vamos a acentuar. Si pudiera conseguirlo, perdón, porque de hecho aquí también la entonación está presente. Si pudiera conseguirlo, de seguro lo tendría. No me gusta el si de ese piano, o sea, cuando es una nota musical, no va acentuado. Si no lleva acento cuando es conjunción. Si va al principio de una cláusula, o sea, como está haciendo de una pregunta, si estuviéramos haciendo una pregunta, si pudieras venir, te lo agradecería. Si tienes dinero, me pagas. No lo vamos a acentuar. O cuando es el nombre de la nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, no va acentuado. Pero cuando estamos utilizándolo como pronombre, sí lo vamos a acentuar. El sí de las niñas lo quiso para sí, o sea, para ella misma o para él mismo. Volvió en sí, o sea, volvió a su cuerpo, reaccionó, se reanimó, volvió en sí después del desmayo. Sí lo vamos a acentuar. Té y té, como comentábamos. Todas las tardes toman el té. Como estamos hablando de la bebida, estamos hablando del sustantivo, sí lo vamos a acentuar. El té que te dan es para que te cures, estamos hablando de lo mismo. Te lo dije, cuando lo sepas te sorprenderás. La T de esa máquina no funciona. O sea, cuando estamos hablando de la letra T, así lo tenemos que escribir, no lo acentuamos. El único que se acentúa es la bebida. En todos los demás casos no lo vamos a acentuar. D y D también, que es uno de los problemillas que tenemos muy seguido, como que se nos dificultan estas palabras, ¿verdad? Bueno, D con acento se acentúa cuando es del verbo dar, o sea, cuando estamos haciendo la expresión del verbo dar, sí lo vamos a acentuar. Que yo le dé la razón, ni loco. Espero que me dé un aumento de salario. Del verbo dar, sí lo estamos acentuando. De norte a sur, hay gran diferencia de edad, de pensamientos. La letra D es la cuarta de nuestro alfabeto. No se tilda cuando es una preposición o cuando nos referimos a la letra D. La única forma en la que la vamos a acentuar es cuando es del verbo dar. C y C, que también es uno de los errores más comunes que tenemos. Yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué si lo tengo? Sé algo de matemáticas. Ya sé que él fue. Ya sé que él se fue. Se puede equivocar, pero sé que no es a propósito. Sé lo que quieras, es tu vida. Sé lleva acento cuando es del verbo ser o saber. Del verbo ser, tú sé astronauta si son tus sueños, sí, con acento. Yo sé que tienes un secreto, yo sé que estás ocultando algo, entonces sí lo voy a poner con acento. Y sé, en todos los demás casos, es decir, cuando nos sirve para referirnos a la tercera persona, por ejemplo, se pegó, se cayó, se compró unos tenis, se casó antenoche, entonces no le vamos a poner acento. Aún y aún. También es otro de los que tenemos, bueno, en general todos, ¿no? Pero este es de los más comunes. Aún y aún. Pedro no ha llegado aún. Mi profesor aún está de viaje. Aún los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Aplaudieron todos, aún tus enemigos. Aún lo acentuamos cuando equivale a todavía. O a incluso también. Incluso a todavía o a incluso. Aún no se acentúa cuando su significado también, no, a ver, perdón, ya me confundí, hasta yo me confundí, una disculpa, a ver, perdón. Aún lo vamos a acentuar cuando equivale a todavía únicamente. Y aún no lo acentuamos cuando lo utilizamos como incluso o siquiera. De hecho, aquí lo podemos unir, lo podemos leer, mejor dicho, de dos maneras. Pedro no ha llegado todavía, aún. Pedro no ha llegado aún, con acento. Mi profesor todavía está de viaje.
aún con acento. Aún los que niegan la existencia de Dios, entonces aquí ya sería incluso. Incluso los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Aplaudieron todos, incluso tus enemigos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? A ver si es cierto, hombre, cuando les toque redactar, a ver si ya corregimos. No, todo, no te quedó claro lo de aún. Bueno, aún lo vamos a acentuar cuando equivale a todavía. O sea, cuando quieres utilizar el a toda, como todavía, lleva acento. Cuando no lo acentuamos es cuando, sobre todo en incluso. Mira, vamos a abrir aquí, vamos a abrir aquí una hoja y vamos a poner un ejemplo. A ver, vamos a aumentar aquí un poquito para que se vea un poquito mejor. Aquí está bien. Llegaron de muy lejos, aún los que vienen de Estados Unidos. Si nosotros vemos aquí el aún, que no lo estamos acentuando, es porque este aún equivaldría a incluso. Entonces, cómo lo podríamos leer? Llegaron de muy lejos, incluso los que vienen de Estados Unidos. Y aún lo hacen, bueno, aquí equivale a incluso. Pero aún cuando equivale a todavía, sí lo tenemos que acentuar. Por ejemplo, aquí el aún lo tenemos acentuado porque equivale a todavía. Entonces aquí lo podríamos leer de la siguiente manera. Mi mamá todavía no paga la colegiatura. Entonces, cuando es de todavía, sí lo vamos a acentuar. Cuando equivale a incluso, no lo vamos a acentuar. ¿Ya quedó un poquito más claro? Bueno, pues aquí me dice que sí está bien. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, bueno, ya es que sí, a lo mejor se fue, pero aquí no me marca que está todo en orden. Bueno, vamos a repetir entonces. Bueno, entonces, aún cuando equivale a incluso es cuando no lo acentuamos. Entonces dice, llegaron de muy lejos, aún los que vienen de Estados Unidos. Incluso llegaron de muy lejos, incluso los que vienen de Estados Unidos. Entonces aquí no va a llevar acento. Cuando que el aún equivale a todavía es cuando lo vamos a acentuar. Mi mamá todavía no paga la colegiatura, aún no paga la colegiatura. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, correcto. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente. ¿Qué sería? Pues todas las que habíamos comentado. ¿Qué, cuál, quién, cómo, cuándo y dónde? Las vamos a acentuar cuando forman parte de una pregunta, entre signos de interrogación o cuando forman parte de una exclamación. La señora que vino ayer me ayuda con la limpieza. No la vamos a acentuar. No es así como lo pienso. No lo vamos a acentuar. Guardé el cofre donde te dije. ¿Qué, cuál, quién, cómo, cuándo, dónde? No se acentúan cuando desempeñan la función de pronombres relativos. O sea, dicho de otra manera, vamos a hacer algunos ejemplos aquí. Cuando estamos entre signos de interrogación, siempre lo vamos a acentuar.
Cuando vienes a visitarme, sí lo vamos a acentuar porque estamos haciendo una pregunta y porque está entre signos de interrogación. ¿Cuánto pagaste por ese abrigo? Si estoy haciendo una pregunta, lo voy a acentuar, pero también acuérdate que con los signos de admiración le voy a cambiar la modulación y lo voy a convertir en una expresión de sorpresa. ¿Cuánto pagaste por ese abrigo? Está carísimo. ¿Cuánto pagaste? Estás loco. ¿No? Entonces aquí ya le estoy cambiando la expresión, pero como estoy expresando una sorpresa, lo voy a acentuar y aquí estoy haciendo una pregunta. En el caso de las redacciones que nosotros estamos haciendo, cuando expresamos esta sorpresa o hacemos referencia a una idea en específico o estamos planteando una pregunta, es como cuando lo vamos a plantear. Por ejemplo, bueno, vamos a poner aquí que estamos redactando sobre el consumo de las drogas, ¿no? La legalización de las drogas, que es un tema que se ha utilizado mucho. Entonces, yo voy a leer, las ganancias que deja la venta de drogas son muy altas, pero en caso de pagar impuestos, ¿en dónde se van a cobrar? ¿Cómo las va a pagar el gobierno? ¿Cuánto se va a destinar a educación? Entonces, no es necesario que lo tengamos entre signos de admiración o entre signos de interrogación. Simplemente estamos haciendo énfasis a una idea o estamos realizando una pregunta. En este caso, sí lo vamos a poner aquí. ¿Cómo las va a gastar el gobierno? ¿Cuánto se destinará a la educación? ¿En dónde se van a cobrar? Entonces, estos son los detallitos que yo he encontrado aquí en las redacciones que he estado revisando. Entonces, regresando aquí, todas estas preguntas llevan acento diacrítico cuando van entre signos de admiración o signos de interrogación o cuando estamos expresando algo. Por eso aquí lo vemos que no lo tenemos. No es así como lo pienso. No estoy expresando ninguna sorpresa, no estoy haciendo alguna pregunta, entonces pues lo dejo así. La señora que vino ayer. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Dónde lo vamos a acentuar? ¿Va todo bien? Correcto, eso es muy bueno, hombre. Esta es mi prima. Los que quiero son estos. Este es el ganador. Los mejores libros son aquellos. Los pronombres demostrativos: esta, ese, aquel, esa, esta, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas y aquellas siempre se acentúan. Esta casa es la que se quemó. Aquellos jóvenes son choferes. Esa profesora tiene mal carácter. Nota: los pronombres neutros esto, eso y aquello nunca se acentúan. Eso lo dije con disgusto. Aquello fue desagradable. Este, ese, aquel, esta, aquella, esos, estos, aquellos, esas, estas y aquellas no se acentúan cuando son adjetivos demostrativos. Dicho de otra manera, para que no se nos haga tan difícil,
nosotros tenemos un sustantivo. Acuérdate que un sustantivo es una cosa, una persona, un lugar. O sea, cuando nosotros hablamos de algo, por ejemplo, de Cuernavaca, Cuernavaca sintácticamente es un sustantivo. Un nombre, Gabriel, es un sustantivo. Una cosa, la silla, el mechudo, el cabello, el perro, la liga, esos son sustantivos. Entonces, cuando yo tenga al sustantivo junto es cuando no lo voy a acentuar. Cuando no lo tengo junto es donde lo voy a acentuar. Dicho de otra palabra, por ejemplo, aquella mujer me rompió el corazón. ¿De quién estoy hablando? De aquella mujer. O sea, el sustantivo mujer lo tengo dentro de la oración. Entonces, no es necesario que lo acentúe porque lo tengo junto. Entonces, aquella mujer no la voy a acentuar. Pero si yo digo, aquella me rompió el corazón, ¿aquella qué? Aquella mujer, aquella canción, aquella situación, aquella mañana. No me están diciendo. Entonces, como no tengo aquí el sustantivo junto, sí lo voy a acentuar. A esto se refiere, que cuando es un adjetivo demostrativo, es decir, cuando me estoy refiriendo de una manera general, sí lo voy a acentuar. Cuando tengo el sustantivo junto, no lo voy a acentuar. Por este motivo decidí renunciar. Este motivo, ¿cuál? Pues me peleé con mi jefe y por eso renuncié. Me hicieron trabajar más y por eso renuncié. Pero ya tengo el motivo, o sea, me estoy refiriendo. En este caso, el sustantivo es motivo. Por este motivo no lo voy a acentuar, este no va acentuado. Pero si yo dijera, este es el problema de todos los días, ¿cuál este? Este retardo, este trabajo, este muchacho, este trabajo, no estoy diciendo que, entonces sí lo tengo que acentuar. ¿Dudas hasta aquí? En el caso de las drogas, también es uno de los errores que tenemos, por ejemplo, porque el esta está sustituyendo a la marihuana, a esta planta. Entonces, si yo pongo esta planta, esa planta es muy polémica, ¿no? Yo me estoy refiriendo al ensayo que estoy haciendo sobre la legalización de la marihuana. Esa planta es muy polémica y no pone de acuerdo a los diputados. ¿De quién estoy hablando? Estoy utilizando un sinónimo que es planta está sustituyendo a marihuana. Entonces yo digo, esa planta es muy polémica, el esa no la estoy acentuando. Pero si yo digo, esa es la que tiene peleados a los diputados, ¿esa qué? Esa situación, esa planta, esa cantidad económica, esa polémica, ¿qué es lo que tiene